Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús y los 3 discípulos bajaron de la montaña, al llegar a donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discutís? Uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no le deja hablar. Y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él les contestó: gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, cayó por tierra y se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten lástima de nosotros, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: ¿si puedo? Todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho gritó: tengo fe, pero dudo. Ayúdame en mi incredulidad. Jesús, al ver que acudía gente, increpó el espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, vete, y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que la multitud decía que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él le respondió: esta especie de demonios solo puede salir con oración y ayuno. Hermanos, porque este lunes empieza con esta palabra, en este milagro de Jesús, este exorcismo de Jesús, que ocurre cuando Jesús había bajado con sus 3 discípulos, 3 apóstoles, desde el Tabor, donde se había transfigurado. Es fantástica esta imagen y nos ayuda muchísimo hoy en este lunes. ¿Por qué? Porque este lunes es la imagen de, no solamente la imagen, ¿verdad? La cruda y dura realidad de cada lunes, que es la dura y cruda realidad de nuestra historia. Al bajar del monte, al entrar en la encarnación del misterio pascual, la realiza. Bien, este celo de Cristo, que es el amor infinito del Padre, hecho carne, hecho palabra, hecho mano, que levanta a este muchacho, es palabra que echa el demonio, es el celo de Dios, que no puede quedarse callado, que no puede callarse sin hacer nada. ¿Frente a qué? Frente a nuestra incredulidad. Frente al sí tú puedes. A ver si esta que es la duda que ha insinuado el demonio en el Edén. Si Dios te quiere, si es verdad, si es que Dios te quiere de verdad, ¿por qué te limita? ¿Por qué es celoso de ti? Es celoso. No puede soportar que tú puedas llegar a ser como Él. Pero sí que puedes llegar a como Él. Sí. Por eso, en este sí, en esta duda, están también los apóstoles, que no han podido echar al demonio. Y es interesante porque, a ver, ¿de qué incredulidad habla Cristo? Porque ve que están discutiendo los fariseos, los legistas, con los discípulos. Hay un hecho, han fracasado. Me imagino, ¿no? La escena. ¡Ah, vosotros, qué sois! Discípulos de este nazareno, de este rabí, de este pseudo rabí. Si no podéis, si no tenéis ningún poder, ¿veis? Sois unos don nadie, no sois nada, no podéis. Y ellos seguramente humillados, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no podemos? Si estamos con Él. Interesante, porque Cristo
ha entregado el mismo poder a sus discípulos, ¿no? Cuando lo ha enviado a evangelizar de dos en dos, a echar los demonios. En este caso no han podido. ¿Por qué? Porque se han dejado engañar, enretir, como se dice, envolver en la trampa de la incredulidad. Quizás han sido sentimentales, quizás se han apoyado en sí mismos, en sus capacidades de imitar a Cristo, de ser como Dios. Yo creo que el ambiente ha sido muy importante, porque el ambiente donde nosotros estamos es muy muy importante. El ambiente que crea tu hijo, por ejemplo, que crea tu mujer, que crea tu marido, el ambiente donde tú estás. ¿Cómo te relacionas tú con el ambiente donde estás? ¿Cómo te relacionas con este lunes? ¿Dejas que el lunes, con las tareas, con lo que tienes que hacer, el trabajo, el estudio, las relaciones, las preocupaciones, el agobio, el dinero que no basta, que te falta siempre, la salud, los análisis, la suegra, no sé, ¿qué es? Era domingo y hoy otra vez solo, porque tus hijos te han dejado. A ver, te dejas que el ambiente, la historia te coma, llegue a ti como una ola en que tú, intentando de enfrentarte a ella, estás sacudido por el agua. A ver, te ahogas dentro de la historia. Es interesante, porque tú eres un cristiano. Mejor dicho, estás llamado a ser cristiano, estás caminando en la iglesia para llegar a ser cristiano. Un cristiano aprende con Cristo a bajar del monte, a encarnarse. Cristo ha bajado del cielo, exactamente como ha bajado del monte Tabor. Se ha encarnado. ¿Y cómo se ha encarnado? Por medio del Espíritu Santo, en el seno de la Virgen María. Y de lo mismo modo, de la misma manera, baja del monte con los discípulos, los más íntimos. Atención, los más íntimos. Ellos no habían intentado echar el demonio, estaban con Cristo. Entonces estamos hablando de alguien que no había entrado en la intimidad con Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que un cristiano entra en la realidad, se encarna, baja en la historia desde la contemplación, desde la experiencia de Dios que hace en la comunidad cristiana, en el cenáculo, en la intimidad, por medio del Espíritu Santo. Cuando dice esta clase de demonios se echan solamente con la oración, en otras partes dice con el ayuno, quiere decir que hay un combate que se vive y se empieza en la comunidad cristiana, en la oración personal y en la oración con los hermanos, en la intimidad con Cristo, en la fe. En la fe, en el crecimiento hasta la estatura adulta de la fe, hasta la maturidad de la fe. Eso se hace en el camino, eso se hace caminando en la iniciación cristiana, estando en las celebraciones. ¿Por qué digo eso? Porque Jesucristo, frente a la discusión, al diálogo, donde se había metido el demonio, con su sí, con su duda, insinuando la duda, el ambiente que decíamos antes, Jesucristo, ¿qué dice? Generación incrédula y pervertida, generación sin fe, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Es fuerte, es duro. Nosotros somos una generación sin fe. Por eso, porque nuestra madre, en la carne, nos ha engendrado en el pecado, en la incredulidad. Por eso está el Padre, ¿no? El Padre que habla, ¿no? Con Cristo.
El Padre en la carne. Es interesantísimo, porque es el seme que ha engendrado en la madre a este muchacho. Ese es el fruto del amor humano de los padres. Sin la fe, el hombre es mudo, es sordo y mudo. Y ocurre todo lo que describe el Evangelio. ¿Qué es? Tiene un espíritu que no le deja hablar, o sea, que lo tiene solo, en la soledad. Los padres tienen que saber bien que engendran a sus hijos en esta forma. En el pecado me ha concebido mi madre. Y aunque estamos bautizados, tenemos heridas. Atención, el padre, la madre, que no hablaba, pero estaba allí, seguramente, ¿no? Y dice, no le deja hablar, y cuando lo agarra, le tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes, la ira, la violencia, la maldicencia. Esto es no hablar. Esto es no escuchar y no hablar. Quien no habla es normalmente un mudo, es también sordo. O sea, no puede oír la palabra de Dios. Esto es el demonio mudo, el espíritu malo, la mentira, el sí, la duda, la incredulidad. Gente sin fe vive así, en rivalidades. No puede hablar, no se comunica. A ver, ¿os acordáis ayer? No hablas la lengua del espíritu. Entonces se queda en Babel, en la torre de Babel, en esos rascacielos que vemos en las ciudades, donde el hombre quiere llegar al cielo, pero es mudo, no habla, no se entienden. El padre no se entiende con el hijo no se entiende con el padre, la mujer con el marido con la mujer, los padres, los hermanos. Es así. Y claro, rechinar de dientes, violencia, envidia, ira, imposibilidad de entrar en la realidad, entrar en la historia. Eso es, hermanos queridos. Pero eso es el combate de todos los días. Desde pequeño. Interesantísimo. Esto le ocurre desde pequeño. Claro, porque ¿qué hemos aprendido nosotros? En la carne. Un hijo también, nuestro hijo, a quien nosotros le transmitimos la fe, ¿vale? Sí, le transmitimos la fe en el domingo, y es importantísimo. Pero luego también le transmitimos nuestra carne, esa sabiduría terrena. Muchas veces nos equivocamos mucho. Por eso desde pequeño ha visto carne, ha visto una sabiduría terrena entre los padres, y luego entre los amigos, entre los abuelos. Hermanos, es importantísimo que nosotros tenemos bien claro eso. Porque si no, no podemos bajar del monte. No podemos entrar en el combate de todos los días. ¿Por qué? Si tu hijo se echa en el fuego o en el agua para morir, para matarse, Judas, ¿os acordáis, no? Tienes que saber por qué. Tienes que saber que espíritu lo está atacando. Tienes que saberlo. Es importante. Porque la cruz que hace el exorcismo. Por eso tenemos que ser engendrados de nuevo. Cuando habla de oración y ayuno, está hablando del camino. Está hablando del útero de la iglesia. Tú has engendrado tu hijo en la carne para morir. La vida biológica. Tu hijo necesita otro útero, otra madre, que es la iglesia, que es el camino, que es donde tú y yo estamos mamando la misericordia de Dios. Estamos recibiendo esa sabiduría. En esta sabiduría de la cruz, que es la sabiduría de Cristo, que es Cristo mismo, Él nos exorciza. Él echa a los demonios todos los días, a través de la palabra, a través de los sacramentos, a través de la comunión con los hermanos, de los pasos, a través de los catequistas. Él echa el demonio
de nosotros. Y dice que cuando lo ha echado, el niño, el chaval este, parecía muerto. No solamente parecía, era muerto. El hombre viejo había muerto. Ese es el paso fundamental. Dejar muerto el hombre viejo. Y esto no es sin sufrimientos, hermanos. No es sin sufrimientos. Pero te digo una cosa. Si tu hijo sufre, escucha, si tu hijo está sufriendo, si tu marido está sufriendo, si tú estás sufriendo, es porque es el hombre viejo que está sufriendo. Y este hombre viejo tiene que morir. No te asustes, no te pongas histérico, no te pongas histérica, no te pongas neurótica. Contigo mismo, contigo misma o con los demás. Es que el hombre viejo tiene que morir. Cristo está actuando de manera misteriosa este exorcismo. Nosotros podemos participar al exorcismo de Cristo rezando, estando juntos en el cenáculo. Dice que ha bajado el Espíritu mientras que estaban rezando. Y luego dice, los Hechos de los Apóstoles, que los discípulos de los apóstoles, juntos con María, con la Madre Iglesia, estaban asiduos, estaban constantes en la oración. Porque esta sabiduría nueva, que viene desde arriba, la comunión, que nos inserta, nos une al cuerpo de Cristo, que nos hace una cosa sola con Cristo, una nueva generación, la generación de los hijos de Dios, que participan con Cristo a su exorcismo hacia el mundo, hacia todos, hacia a los que están al lado. Esto es, hermanos, esto es bajar del monte, esto es vivir la Pascua, vivir en el Espíritu Santo, vivir lo que hemos vivido a lo diario, cada día, en los acontecimientos, en la realidad, donde hoy, este lunes, estamos llamados a entrar. Hoy, a solas, en la intimidad de la comunidad, el Señor te explica eso, te lo está explicando cómo la Pascua se cumple, en la oración. Nuestra palabra, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestra oración? Señor, yo creo, ayúdame en tu incredulidad. No mires a mi incredulidad, sino a la fe, no mires a mis pecados, sino a la fe de tu iglesia. Entonces podemos enfrentarnos a los acontecimientos sin que los acontecimientos nos coman, nos sumerjan. No, entrando, apoyándonos en Cristo, apoyándonos, creciendo en la fe, caminando con la iglesia. ¿Por qué? Porque en Cristo nada es imposible. Y dice el Señor, nada es imposible a quien cree. A ti, a la iglesia. A la iglesia, nada es imposible. No a ti solamente solo allí. No, a la iglesia que ha nacido en la Pentecostés, en la comunidad cristiana, donde está que es el cuerpo de Cristo, donde está el Espíritu Santo, enviada como ha sido enviado Cristo. Todo es posible. Sacar a los demonios, echar a los demonios desde esta generación perversa, pervertida, incrédula, sin fe, de que hace parte tu hijo, de que hace parte tu marido a veces, de que hace parte el colega del trabajo, de que hace parte tu suegra, de que hace parte tú. Pero tú en la iglesia has sido escogido para crecer en la fe, para rezar todos los días. Así se entra en la vida, así se entra en este lunes en la historia. Señor, yo creo, ayúdame, acompáñame, como has acompañado a este hijo, resucitándolo, con la mano de Dios, la mano de Cristo es el Espíritu Santo, dedo de la mano de Dios. Hemos cantado, ¿no? En la secuencia de Pentecostés. Esta mano es el Espíritu Santo, es la vida, el amor de Cristo que levanta, resucita a este niño. Esa experiencia que nosotros hacemos siempre en la iglesia es la que a través de nosotros llega a los demás. Nada es imposible a los que creen. ¿Tú crees? No, ¿verdad? Entonces, crece en la fe, apóyate en la iglesia, camina con la iglesia, junto con la iglesia, junto con tu comunidad. Nada es imposible para ti. En la misión, en el ministerio, en la soledad, en la vejez, en la enfermedad, en la pobreza, en la debilidad. Nada es imposible, porque el Espíritu Santo en ti puede obrar todo. Feliz